Hola a todos, mi nombre es Renzo Yause y el día de hoy vamos a hablar sobre la alveolitis seca. Según su más reciente concepción, la cual fue descrita por Bloom en el año 2002, él la describe como un dolor postoperatorio dentro y alrededor del lugar de la extracción, que aumenta en severidad entre el primer y tercer día post-extracción, pudiendo estar acompañada por la desintegración total o parcial del coágulo alveolar, con o sin halitosis. Muchos otros autores también la suelen definir como un proceso inflamatorio, mientras que otros la definen como un proceso infeccioso, pero al final todos concuerdan en que se presenta de forma dolorosa y localizada en la zona donde se realizó la exodoncia dental. Esta suele ser reversible, superficial y de aparición tardía. ¿Por qué tardía? Pues esta suele aparecer entre 2 a 4 días después de la extracción dentaria. Además, otros términos que se le acuñan a la alveolitis suelen ser osteitis alveolar localizada, alveolitis fibrionolítica o alveolo necrótico. En cuanto a la clasificación, HAP la va a dividir en dos, en alveolitis seca primaria y en alveolitis seca secundaria. En cuanto a la alveolitis seca primaria, esta va a corresponder a una periostitis del alveolo desnudo. En sí el término ostitis ya comienza a estar en desuso en cuanto a términos médicos, es por eso que simplemente se le dice alveolitis o que el alveolo se encuentra desnudo, ¿no? Y en caso de la alveolitis seca primaria, los pacientes no suelen sangrar después de la exodoncia, es por eso que se dice que es inmediata. Mientras que en la alveolitis seca secundaria, esta suele ser mediata, porque se presenta entre el segundo y cuarto día posterior a la exodoncia. Aquí existe una pérdida total del coágulo y además el paciente suele presentar mal sabor de boca, un dolor intenso e irradiado, muchas veces con linfadenopatía y con halitosis poco marcada. Entonces, ya con estas definiciones, vemos la imagen en el lado izquierdo un alveolo con el coágulo y en el lado derecho el alveolo que ha perdido ya su coágulo. Entonces, como mencioné, a manera de ejercicio, con estas definiciones podemos inferir que en la imagen del lado derecho, donde el alveolo ha perdido su coágulo por completo, pertenece a una alveolitis seca secundaria. Ahora pasaremos a ver la fisiopatología de la alveolitis, es decir, cómo es que esta sucede. Después de la extracción dental, el alveolo debe llenarse completamente de sangre para que forme un coágulo sanguíneo para que se organice a partir del tercer día. Pero durante el proceso de la alveolitis existe una ausencia de vasos sanguíneos, que esta no va a permitir la proliferación de capilares y por ende no se va a organizar el coágulo sanguíneo y este fácilmente se va a desintegrar. Entonces la pérdida del coágulo sanguíneo va a exponer el hueso alveolar al aire, a los alimentos y a los líquidos, es por eso que causa dolor. Y además el proceso infeccioso disminuye el tope de neoformación ósea, con lo cual la cicatrización del alveolo suele verse muy retrasada. Además, el potencial de cicatrización del huésped va a determinar la severidad y también la duración de esta alveolitis. En cuanto a la etiología de la alveolitis seca, suelen enumerarse diversos factores de riesgo. El primero es la edad, ya que la edad avanzada podría predisponer el desarrollo de la alveolitis, ya que en los pacientes adultos el ligamento periodontal suele ser mucho más delgado y además posee una menor irrigación. En cuanto al sexo, estudios revelan que la incidencia de alveolitis suele ser mucho mayor en el sexo femenino que en el masculino, y un estudio realizado en el 2013 también evidenció que las mujeres que se encontraban entre la segunda y la tercera semana de su ciclo menstrual presentaban una mayor incidencia de alveolitis, independientemente si usaban o no anticonceptivos orales. Además, se presume que durante la menstruación los niveles de estrógeno suelen aumentar y es por ello también que la actividad fibrinolítica del alveolo también suele aumentar. Luego tenemos como tercer punto a la zona operatoria. Existe una mayor incidencia de alveolitis en piezas dentarias mandibulares, es decir, en las inferiores, 2.5 veces mayor que en las maxilares, es decir, en las superiores. Y esto puede deberse a que en el maxilar
en el maxilar inferior, suele tener una menor irrigación, tiene también una menor densidad ósea y una mayor capacidad de producción de tejido de granulación. Como cuarto punto tenemos al consumo de tabaco. Aquí se encuentra en la literatura una mayor incidencia de alveolitis en pacientes fumadores, y ellos también suelen desarrollar infección después de esto. Se presume que el aumento de temperatura intraoral y el hábito de la succión al momento de fumar puede repercutir en el proceso normal de la cicatrización. Por otro lado, también la falta de cuidado en el postoperatorio por parte de estos pacientes también tiene mucho que ver en cuanto a la alveolitis seca. Luego también se encuentra el tipo de cirugía, ya que según otros autores existe una correlación positiva entre la cantidad de traumatismo durante la cirugía y la aparición de sintomatología dolorosa. Aquí se encuentra, por ejemplo, la odontosección, que suele tener mucha relación con la aparición de alveolitis seca. Además, también los periodos postoperatorios dolorosos, que si son mayores de 2 días también suelen ser asociados a extracciones dentales mayores a 30 minutos. Mientras que por otro lado también tiene que ver mucho la falta de experiencia del cirujano, ya que ésta podría desempeñar un papel crucial para que se desarrolle una alveolitis. Luego tenemos a las infecciones previas, que como pueden ser la periodontitis o la pericoronaritis, que pueden predisponer al desarrollo de la alveolitis también. Estos microorganismos que se encuentran dentro de estas infecciones en los alveolos infectados consisten fundamentalmente en bacilos fusiformes, en espiroquetas y en estreptococos. Además, también los restos del ligamento periodontal y junto con la escasa irrigación sanguínea suelen ser un ambiente perfecto y de favorecimiento también para el crecimiento bacteriano. Y por último tenemos al uso de anestésicos y al uso de irrigantes orales. En cuanto al uso de anestésicos, puede aumentar la incidencia de alveolitis, pero existe la posibilidad que el uso excesivo de vasoconstrictores puede retardar la cicatrización al disminuir el sangrado y también la tensión del oxígeno, y esto va a aumentar la fibrinólisis. También acá tiene que ver mucho el uso y el número de cartuchos que se utilizan, ya que pueden ejercer un papel muy importante en el desarrollo de la alveolitis. Y como último tenemos al uso de irrigantes locales. Aquí encontramos al suero fisiológico o a la solución salina. Estos suelen limpiar la zona al remover el detritus y los restos bacterianos por arrastre. Pero pese a esto, se demuestra también que el sangrado post extracción es muy importante para la cicatrización ósea, ya que si nosotros no eliminamos ese sangrado, el coágulo va a tener una mayor probabilidad de formarse y por lo tanto se puede evitar el desarrollo de una alveolitis seca. En cuanto al tratamiento, en sí no existen pasos a seguir para tratar la alveolitis seca, pero algunos autores recomiendan el uso de medicamentos paliativos y también el uso de antibióticos. En cuanto a medicamentos paliativos, están las pastas y los apósitos, que estos suelen ser el tratamiento más utilizado para la alveolitis, y aquí tenemos el ejemplo más común, que es la gasa iodoformada y se recubre con óxido de zinc más eugenol. Al final este procedimiento suele ser muy criticado, pues se reporta que el uso de óxido de zinc más eugenol puede producir osteonecrosis y además suele retrasar también la cicatrización ósea. Entonces aquí como una opción aparece el albiogil, que es iodoformo más butilparaminobenzoato, y este reporta excelentes resultados al momento de combatir los síntomas dolorosos, ya que sus componentes suelen inhibir a los receptores sensoriales que están implicados en la percepción del dolor. Esto se logra inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Además, también el iodoformo, que ya forma parte del albiogil, es considerado de por sí un antiséptico. Otra opción que tenemos es la esponja de colágeno embebida con plasma rico en factores de crecimiento. Este se obtiene con sangre autóloga y también ha demostrado mejores resultados que la pasta de zinc con eugenol.
También tenemos al bálsamo de Perú, también que ha demostrado mejores resultados en el alivio del dolor, pero también es importante recordar que todos los apósitos van a actuar como una barrera física para mantener el alvéolo obturado, y esto va a impedir a su vez que las terminaciones nerviosas se expongan al medio ambiente. Aunque en algunos casos también el cuerpo suele reaccionar a estos como cuerpos extraños, y así también retarda el periodo de cicatrización, aunque suele pasar muy pocas veces. Luego tenemos como otra opción a los antisépticos. La clorhexidina en sí es un antiséptico que puede ser usado como irrigante local o como enjuague bucal al 0.12 o al 2% con una muy buena efectividad. Además también puede usarse en forma tópica como gel al 0.2% dentro del alvéolo cada 12 horas por 7 días. Y esta forma gel suele ser una presentación con una mayor ventaja, ya que esta se puede usar dentro de las 24 horas de post-extracción, ya que si utilizamos el enjuague, esta puede desprender el coágulo. Y tenemos también a los analgésicos y a los antiinflamatorios. Su prescripción es necesaria y es apropiada, ya que su principal objetivo suele ser el manejo del dolor. Aquí se recomienda el uso de ketorolaco en dosis oral de 10 miligramos cada 6 horas. Esto claro condicionado al dolor del paciente, aunque también otros estudios recomiendan el uso de celecoxib oral de 200 miligramos. En cuanto a los antibióticos, muchos pueden pensar que puede prevenir la aparición de infecciones o de alveolitis seca, pero hay algunos autores que reportan que no es necesario el uso de antibióticos como profilácticos. Además, su uso no está recomendado a menos a que el paciente se encuentre inmunocomprometido o si existiera el riesgo de desarrollar osteomielitis. Si es que se llega a utilizar, se utiliza como primera barrera a la amoxicilina, y si no es así, la clindamicina también se utiliza como segunda opción por su baja especificidad contra patógenos orales. En cuanto a los antibióticos, también debemos de considerar su uso en aquellos pacientes que tengan resistencia al tratamiento con antibióticos, y debemos de evaluar si estos pueden ser perjudiciales o no para el paciente. Luego tenemos a los tratamientos quirúrgicos. Dentro de estos quirúrgicos tenemos a los curetajes y también a la irrigación con suero fisiológico, que ya lo vimos antes. En sí, el curetaje agresivo no suele ser recomendado, pues puede causar un gran traumatismo alveolar, y también esto puede inducir a una posible bacteriemia. En cuanto también a procesos quirúrgicos, existen otras maniobras u otros procesos que incluyen la regularización de los rebordes del alvéolo y también el uso de colgajos para poder cubrir al alvéolo expuesto. También tenemos a la láser terapia, que ha ganado un reconocimiento al mostrar que suele estimular el metabolismo celular y la microcirculación, y además también produce un efecto analgésico, antiedematoso y antiinflamatorio. Esto también ha demostrado resultados beneficiosos al momento de acelerar el proceso de cicatrización en heridas en pacientes diabéticos. Y también recientes estudios han confirmado que la láser terapia con diodo de arseniuro de galio de baja potencia tiene resultados beneficiosos en la aceleración de cicatrización ósea en ratas y también en la descontaminación de implantes dentales. Ya hemos visto diversos factores predisponentes hacia la alveolitis seca, y también hemos revisado algunos tratamientos que puedan ayudarnos a calmar el dolor del paciente, pero como recomendación principal suele ser importante resaltar la prevención. Lo que debemos hacer nosotros como odontólogos es identificar a aquellos pacientes que estén más predispuestos o más susceptibles a desarrollar la alveolitis. Entonces esto nos va a ser de mucha mayor ayuda para evitar alguna aparición de alveolitis seca y tomar medidas más oportunas. Y bueno, espero que el tema haya sido de su agrado.
que el video haya respondido a alguna de las inquietudes que puedan tener, y yo me despido hasta una siguiente oportunidad.